Estoy en contra de los lugares donde hay cientos o miles en una reunión. No, por supuesto que no. Donde hay moscas. ¿Es lo más importante que haya cientos o miles? No. Pero es importante. Claro, debemos de multiplicarnos, debemos de crecer en la medida que se va entendiendo lo que se debe de entender, en la medida que se debe aceptar, porque no todo se va a entender. Yo les he comentado, a mí no me interesa depositar mi vida en un Dios que le entienda yo todo, porque entonces sería igual que yo, pues. Pero no le entiendo todo, no le entiendo todo, porque es superior a mí, pues. Y no solamente a mí, es superior a todo lo creado. En una conferencia así que se interactuaba y le hacían preguntas al expositor y le dicen, no sé si se refiere a tiempo primero y después a quién. Le dice, ¿quién hizo a Dios? ¿Usted qué respondería? ¿Qué más? Le doy chance a que participe. Si usted le preguntan, ¿quién hizo a Dios? ¿Qué respondería? ¿Qué respondería? Si no comenta nada, usted, oye, no sé, también es una respuesta. El asunto no está tan mal si no sé. El asunto es mal de veras cuando no me interesa saber. Entonces, ¿quién hizo a Dios? Génesis 1:1 tiene la respuesta. El primer verso de la Biblia. En el principio hizo Dios los cielos y la tierra. Miren, adentro de esta computadora no hay una persona ahí poniendo letras y números. No. El autor de esto, el creador de esto, está afuera de eso. Tiene que ser superior a esto, más grande, más inteligente que esto. Entonces, el que hizo esto está afuera. Tiene que ser más inteligente que esto. Entonces, cuando alguien pregunta ¿quién hizo a Dios?, está haciendo la pregunta equivocada. En el principio creó los cielos y la tierra. Está el tiempo, el espacio, la materia. Entonces, el que hizo el tiempo, el espacio y la materia tiene que estar fuera de eso, tiene que ser más grande que eso. Entonces, si Dios tiene que ser creado, ya estamos mal. Él es creador, Él no es creado. Dios no necesita que nadie lo haga, Él es. Entonces, ¿quién hizo a Dios? No, nadie. Oye, pero no entiendo, no le hace, no lo hizo nadie. Él es autoexistente y no tiene principio ni tiene fin. Entonces, en el principio creó Dios, no se puede medir por tiempo. En el principio Él hizo el tiempo. No se puede medir por un lugar donde es, no, porque Él es el creador. No se puede medir por materia. No, cuando alguien hace ese tipo de preguntas, usted hace una pregunta equivocada. ¿De dónde viene Dios? Oye, no hay, porque Él hizo el lugar. Entonces uno tiene que estar preparado. Pedro 3:15, algo así. Tengo que estar preparado cuando alguien me demande. Oye, ¿por qué esto? A ver, ¿quién lo hizo así como muy filósofo, muy inteligente? ¿Quién hizo esto? Estás haciendo la pregunta equivocada, porque Él es el creador. Esto es el universo. El creador está fuera de eso. Y esto que hizo, lo hizo a su imagen, que es como agarrar algo Dios de sí mismo y lo puso, y se llama vida. Es el Dios de vida, de modo que cualquiera que tiene vida, hay Dios en él. Independientemente del estilo, la conducta de vida que lleve, es Dios en él, el Dios de vida.
Le voy a hacer una pregunta antes de que tire el vaso al niño. Voy a hacer una pregunta a Carlos, para que hay una palabrita que usted seguramente ha escuchado que es iniquidad. ¿Escuchado esa palabra? Iniquidad. Y es necesario que entendamos lo que esto significa o representa, porque es importante antes de agarrar vuelo. ¿Qué es la iniquidad, mi hermano Carlos? La iniquidad. Dícese que es la maldad que está en las generaciones. Es la consecuencia, pero no es pecado ni es rebelión. Es diferente a eso. Lo pudiéramos traducir como el impulso que nos lleva a pecar. ¿Sí? Dice la palabra en Éxodo que Dios va a visitar la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. ¿Qué quiere decir visitar la maldad? La traducción es iniquidad, la iniquidad. ¿Por qué la visita Dios? Porque quiere acabar con ella. ¿Sí? No porque quiera castigarnos, sino quiere que los impulsos que tenemos hacia el mal sean esa maldad que tienes de apagarme el micrófono, ese impulso de apagarme el micrófono se llama iniquidad, ¿no? Entonces, iniquidad la podemos traducir como maldad, pero es una maldad inerte, es la inclinación del corazón, que no necesariamente transmitida por el estilo de maldad que practicaba o de pecado que practicaba la generación anterior. O sea, así es como surge. O sea, por ejemplo, yo cometo pecado y mi hijo me ve pecar y lo ve normal, ¿sí? Y mi nieto es obligación. Lo que yo comencé como pecado lo normalizó y la tercera generación ya lo hace por defecto. Está, por decir algo, hace 50 años tomar era mal visto, ¿sí? Hace 30 años pues era pobrecito, pues hay que dejarlo ser, es una enfermedad, ¿no? Hace 20 años, oye, pues está chido el cotorreo y ahora el que no toma está mal. Ya se convirtió en una iniquidad, pero no te provoca pecar. Es algo que está ahí, te impulsa, pero no te lleva a pecar. Y Jesús murió por la iniquidad, por la rebelión y por el pecado. Entonces, somos llamados a romper con la iniquidad. Somos llamados a eso. O sea, sabemos que hay un impulso por naturaleza, de alguna manera. Otra cosa es esa palabra rara, concupiscencia. Ya refiere a algo específico, ¿no? Sí. Concupiscencia. Es decir, bueno, en mi caso, por ejemplo, las drogas, el alcohol, la rebeldía, ese era lo que me identificaba y lo que hacía más calor. Hace hablar con los textos o más. Sí, yo voy ¿Traigas o no? Ok. Una tacita me dejaron. la pura iniquidad. Esta es la cubeta que trae llena ahí, hay unos hijos. Jueces. Está hablando del libro de la Biblia, no me estoy refiriendo a ustedes. Jueces. Hay un libro de la Biblia que está después de Josué. Es como el sexto, séptimo libro. En el contexto, lo voy a poner así rapidito, lo que se vivía antes de hablarle de lo que quiero compartir con usted, lo que se vivía en el pueblo de Israel. No ver hasta el capítulo 6, pero lo que se vivía ahí era algo muy cíclico, se puede llamar, muy repetitivo. No había quien gobernara, dice. Entonces cada quien hacía como mejor le parecía. Hoy digo verde, yo digo que blanco, yo digo que azul.
y sale uno con una bandera de dos colores y le va a la América. Le va a la América. Y cada quien hacía como le parecía, pues no había quien dirigiera. No había quien, entonces, pues les iba como en feria. ¿Qué era lo que hacía el pueblo de Israel? Pues hacían lo malo, o sea, se desviaban, abandonaban a Dios, se desviaban del camino de Dios. Entonces llegaba un pueblo enemigo, los agarraba y los hacía esclavos, los sometía a torturas, mataba, y violaba, porque así se divertían. Y el pueblo clamaba a Dios. En esa situación clamaba a Dios y Dios levantaba a alguien y los liberaba. O sea, clamaban, Dios escuchaba, levantaba a alguien y los liberaba. Y lo que sigue después de eso, y el pueblo se apartó de Dios, agarró camino torcido, vino un pueblo en otro pueblo y los sometió a esclavitud y los torturaba, y el pueblo clamaba a Dios, Dios levantaba a otro y liberaba al pueblo y ya. Y se repite y se repite y se repite eso. Así estaban viviendo. Todo el libro habla de eso. De hecho, ahí habla de Sansón también y de otros lados. En ese contexto, Dios levanta a un hombre, llama a un hombre que se llama Gedeón. Entonces, el pueblo estaba viviendo escondido en los cerros, en las cuevas, porque en cuanto empezaba a crecer las calabazas y los tomates, venía el pueblo enemigo, se llevaba todo, y el que se atravesaba lo mataban, se llevaba. Así estaban todos pusilánimes y medrosos. ¿Sabe qué quiere decir eso? Acobardados. No quiero entrar en palabras más coloquiales. Y en ese ambiente sale un hombre de una cueva, no era el hombre lobo, sale y a escondidas este hombre había sembrado trigo y estaba así escondidito por ahí, no, sin hacer ruido, y estaba levantando un poquito de trigo, pero todo asustado, todo miedoso. Resulta que en ese momento en que él está así, pues no había ni ejército ni nada como pueblo de Dios, y Dios se le aparece. Un ángel del Señor, dice del 6 en adelante, y empieza ese versículo 1, empieza diciendo lo que le comentaba al principio, que se repetía y se repetía. ¿Sabes qué? Dios los entregaba en manos del enemigo y el pueblo era afligido, y en esa situación de crisis y de aflicción y de angustia clamaban y Dios levantaba a alguien. Uno podría decir, oye, el verso 1 dice, Dios los entregó. Hermanos, los madianitas eran, así como hablábamos de Nínive, o sea, eran crueles como los sicarios de ahora, ¿no? O sea, ya no es cortarle un dedo, ya no es la cabeza y con todo y la familia, ya así es. Eso eran los madianitas. Pero uno puede decir, oye, qué gacho Dios, ¿cómo los entrega? Oye, pero si yo tomo esa postura de calificar a Dios y de decir, oye, Dios se equivoca en eso, estoy tomando el papel de Dios y lo estoy juzgando, estoy diciendo que Él se está equivocando, como si yo supiera más que Dios. Entonces, cuando Dios los entrega, otra versión dice, permite que los madianitas los sometan a esclavitud, y desde la
perspectiva, desde el punto de vista de un hijo, uno puede decir, oye, qué gacho mi papá, qué gacho mi papá. Si tu hijo de 12 años te dice, préstame la tarjeta de crédito y las llaves del carro, a ver, ¿qué? No, pues no. Y tu hijo va a decir, qué gacho mi papá, eres gacho, ¿por qué haces eso? Eres un padre malo, ¿por qué haces eso? No, le estás estorbando. Le estás estorbando. Es que voy a ir con fulano. Oye, pero fuma marihuana. Sí, pero yo no. No vas. ¿Qué gacho, mi papá? No. Te está estorbando para que no te desvíes, porque esa es la función como padre. Gedeón podía decir cuando Dios le habla a Gedeón en el verso 11, un ángel del Señor vino y se sentó bajo la encina de Ofra en las tierras de Joás en la Yeseguita, y su hijo Gedeón había estado trillando el trigo a mano, si hay herramientas, pues, pero no podía meter la trilladora ahí porque iban a dar cuenta, pues, si lo iban a torcer. Dice, el trigo a mano en el fondo de un lagar para esconderlo de los madianitas, versos 8 y 10. Pero ¿y qué es? Antes de que aparezca Gedeón en escena, Dios envía a un profeta, ni dice quién, de tantos que estuvo mandando, para entender la razón de por qué Dios tan malo así. No, Dios te está estorbando. Te está estorbando. El juicio tú te lo estás adquiriendo. Oye, ¿puedo poner la mano en la lumbre? No, te vas a quemar. Y ahí va. Adquiere juicio. Pero ya se le había advertido, ya se le había dicho que no. Entonces, en esos versos del 8 al 10, el Señor envió a los hijos de Israel un profeta que les dijo, así dice el Señor Dios de Israel. Yo fui el que los saqué de la esclavitud. Los libré de la mano de los egipcios y de la mano de todos sus opresores. Los desalojé delante de vosotros, les di su tierra a pies. Y les dije, yo soy su Dios, yo soy el Señor. No tengan miedo a los dioses ajenos de los amorreos, cuya tierra están habitando. Pero, Dios manda a alguien y le dice, esto es lo que está mal. Yo soy el que los ha librado de eso, pero no me hicieron caso. No me hicieron caso. Y ahora están viviendo en las cuevas, sembrando ahí escondidas lo que pueden para que no se dé cuenta el enemigo y vaya y le robe eso. Pero díganme, están viendo a alguien, como en las veces anteriores, darle una ojeada al libro de Jueces. Y verán lo cíclico, lo repetitivo que se vuelve ese asunto. Dios les envía a alguien y ahora levanta a uno que se llama Gedeón. Y Gedeón está todo ahí asustado. Y en el verso 12, el ángel se le apareció y le dijo, varón valiente y esforzado, fuerte, por lo menos 3 cosas le dice. Varón, hombre, valiente y esforzado. Y la respuesta de Gedeón es, Señor mío, dijo Gedeón, si el Señor es contigo, le dice, Señor valiente, varón valiente y esforzado, el Señor está contigo. Y Gedeón le contesta, si Dios está con nosotros, ¿por qué nos está pasando esto, pues? Y está juzgando a Dios. Si Dios estuviera con nosotros, no estuviéramos pasando esto. Mira cómo estamos. Dios dice, nos ha desechado y permite que los madianitas arruinen. Oye, Gedeón, haz un sopapo en la nuca. Te acabo de mandar un profeta para que te diga por qué están así. Ustedes no me obedecieron. Yo fui el que los saqué, les di libertad, los libré de los opresores, de todos los enemigos. Yo fui, les dije, no tengan dioses ajenos, pero no me obedecieron. Y yo vengo y te digo, Gedeón, varón,
valiente y esforzado, Dios es contigo, que va a estar conmigo Dios. ¿Que no ven cómo estamos viviendo? Muy juez. O sea, tú estás diciendo que yo no estoy en lo correcto. A empezar, antes de Gedeón hablarle de lo que estaban viviendo, Dios le dijo, lo último que le dijo fue, Dios está contigo. Pero primero le dijo, hombre, varón, valiente y esforzado. De esas tres cosas no dijo nada. Únicamente se fue hasta lo último, reclamando que si Dios hubiera estado con él o con ellos, no estuvieran pasando eso. Oye, te dije que eres varón, que eres valiente y que eres esforzado. Pues ni me considero ni valiente, ni me considero hombre, porque un hombre no actuaría así, ni me considero ninguna de esas tres cosas. Lo único que puedo ver es que Dios no está con nosotros, que nos ha abandonado y nos ha dejado en manos del enemigo. Gedeón, tú me estás juzgando, porque si dices que yo hubiera estado, porque tú estás asegurando que yo no he estado. Como estás viviendo esto, eso a ti te hace asegurar que yo no estoy en eso. Pero no estás mirando, escuchando lo que te acabo de decir. Yo les envié un profeta y antes de ese hubo otro. Una serie de profetas que lo mismo se ha venido repitiendo. Y lo último que les he dicho, no me obedecieron. Y ahora tú me juzgas. Dice, ¿cómo te voy a hablar? Refiriéndome a mí como un hombre valiente. ¿Qué no estás viendo? ¿Te estoy asustado aquí? O sea, ¿qué valentía hay en mí? ¿De qué esfuerzo me estás hablando? Si estoy escondido en las cuevas. ¿Cómo es que tú te refieres a mí como un hombre valiente? O sea, yo no soy nada de eso, por eso no te hablo de eso, por eso te hablo de lo que estoy viviendo. Y lo que estoy viviendo es que Dios nos ha abandonado. Por eso está pasando esto. Tú dices eso, ni valiente, ni esforzado, ni varón. ¿Por qué estamos así? ¿De dónde sale? Salmo 77. ¿De dónde sale esa, ¿cómo le puede llamar eso que está diciendo Gedeón? Exigencia, ese juicio que está emitiendo. ¿De dónde sale eso que él está emitiendo? Eso que está diciendo. O sea, Dios no está con nosotros. Ni soy valiente, ni soy esforzado, ni me estoy comportando como hombre, porque estoy escondido. Yo tendría que ver por la familia, tendría que pelear por ellos, y estoy escondido. David, en uno de sus escritos, nos habla un poquito el corazón. Y en una situación así también como la de Gedeón, en una situación de tragedia y de crisis, dice, vamos a ir como a 150. Al Señor busqué en el día de mi angustia, mi mal corría de noche y no cesaba, mi alma rehusaba consuelo. Acordábame de Dios y gritaba, quejábame y desmayaba mi espíritu. Tenía los párpados de mis ojos, estaba yo quebrantado y no hablaba. Consideraba los días desde el principio de los años de los siglos. Acordábame de mis canciones de noche, meditaba con mi corazón y mi espíritu no sé qué. Desechará el Señor para siempre y no volverá más a amar. Llega a esa conclusión a preguntarse David, dice, Dios ya se olvidó de mí, Dios ya no se va a ocupar de mí, ya perdí el interés de Dios hacia mí, ya no hay nada más que hacer. Se acabó para siempre su misericordia, se ha acabado la palabra suya para generación y generación. Ha olvidado Dios tener misericordia, ha encerrado su vida con ira sus piedades. Todo eso está pensando y dice al final, y dice David, ¿sabes qué? Enfermedad mía es esta,
traeré pues a la memoria todo esto que acabo de decir. Es lo que yo estoy pensando acerca de Dios. Es lo que yo estoy deduciendo. Sale de mi dolor, de la tragedia, de la crisis que estoy pasando. Enfermedad mía es esto. Pensamiento, esto es mío. O sea, Dios no es así. Yo estoy pensando eso de Dios. Gedeón está deduciendo. Si Dios hubiera estado con nosotros, no estuviéramos pasando esto. Tú estás pensando eso, Gedeón. Valiente y esforzado. ¿Cuál valiente, cuál esforzado si me estoy escondiendo? Sí, tú estás pensando eso. Dios ya se olvidó de mí, dice David. Se olvidó de nosotros. Y cae en cuenta. Esto que estoy pensando no es de Dios. Esto es muy mi opinión. Es muy mi deducción. Enfermedad mía es esta. Dios no es eso. Entonces voy a traer a la memoria cómo Dios se ha manifestado y empieza él a citar cómo Dios lo libró, cómo hizo pasar a su pueblo por tierra seca, algo que él no vivió. Fue a través de Moisés cientos de años atrás, pero estaban los escritos. Y él dice, oye, estoy pensando equivocadamente acerca de Dios. Gedeón está pensando de él, de su dolor, de lo que está viviendo, de la tragedia, y está deduciendo que Dios lo abandonó. Si Dios ya no estuviera ahí, ya te hubieran sepultado. O sea que Dios puede manifestarse en alguien que tiene miedo, sí. En alguien que se esconde, sí. En alguien que duda, sí. En alguien que piensa que Dios lo abandonó, sí. ¿Por qué puede manifestarse? Porque está vivo. Porque Dios es el Dios de vida. Y mientras esté vivo, Dios es ahí, pues está en la oportunidad. Y puedo agarrar monte, yo puedo desviarme pensando, no, es que si Dios estuviera, cállate, Dios está ahí. Dios es ahí. Y aún así, ¿sabes qué? No se ve que Dios le diga algo. ¿Tú estás pensando más cerca? Estás loco. Lo que estás pensando ya lo escribió antes de ti, David. No me he llegado de todavía. Lo que estás pensando de ti después lo va a escribir David. ¿Verdad? Pensó que me iba a el nombre de Jesús dijo Noé. Entonces, no hay nada. Y esto, oye, no se escribió para que ellos allá, ¿no? Pablo a los romanos dice esto, refiriéndose a la historia de Abraham. Y dice, esto no se escribió únicamente para aquellos, sino para nosotros, dice, este día. Entonces, volviendo con Gedeón, 13:16, dice, si Dios estuviera aquí, dice, ¿dónde están las maravillas que nos contaban nuestros padres? Los milagros. El 6 de 13:16. Cuando llega el 13. Le respondió, Señor mío, si Dios es con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo, no nos sacó Dios de Egipto? Y ahora Dios nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. O sea, si Dios estuviera con nosotros, la verdad dice que la verdad de Él, Dios nos ha desamparado, nos entregó en manos del enemigo. Pero al final, mirándole Dios le dijo, ve con esta tus fuerzas y salvarás a Israel de la mano de María. No te envío yo, no tenemos traducción. En el 16, ahora. Pero el Señor le dijo, ciertamente yo estaré contigo. No es como te sientas, hediondo. No es como te sientas. No es que te sientes asustado y te sientes acobardado. Y dices, hey, yo voy a ir contigo. ¿Se acuerdan de eso con Moisés? Mesmamente. Lo mismo. Oye, pero estoy todo miedoso, todo amedrentado, acobardado, escondido. No he salido a pelear por mi familia. Yo voy a estar contigo. Pero mira que vas a vencerlos.
Pero mira cómo yo voy a estar contigo. Parece que me voy a llegar. Inmediatamente después. Dice, Dios le da una instrucción. Yo no veo el corazón ahí de Gedeón, pero lo va a revelar más adelante de lo que está sucediendo. Dios le da una instrucción. Verso 25, perdón. Dios le dice, yo voy a estar contigo. Vas a enfrentar al enemigo y lo vas a vencer. Yo voy a estar contigo. Primero, vas a hacer esto. Tienes que romper con la iniquidad. Vas a ir a la casa de tu padre y vas a derribar la estatua del Dios, como menciona dos ahí, de Baal. Lo vas a derribar, lo vas a hacer pedazos. Tienes que romper con la iniquidad de tu generación anterior. Vas a ir a la casa de tu padre y vas a romper con eso. Oye, está fuerte lo que le dice. Y Gedeón dice, y va, y lo hace. Cuando el pueblo se entera, como que Gedeón no era cualquier soldado básico, cuando el pueblo se entera de que hizo pedazos, van con su papá y le dicen, oye, ¿fue tu hijo Gedeón el que hizo esto? Pégale unos cintarazos, descerébralo, haz algo. Y su papá le dice en el 30-31, el papá de Gedeón dice, mira, si eso es Dios, pues que se defienda. Se defendió. La estatua, no sé de qué, de madera al parecer, porque con esa misma madera y de otro dios de acera, dice, hizo leña y no sé qué, atizó. Pero el papá de Gedeón, oye, tal vez eso sorprendió a Gedeón. ¿Para qué tenía eso mi papá ahí, pues? Si ni él cree en eso. Porque algo tiene que creer. La gente tiene necesidad de creer. Tiene hambre de creer. Eso es algo natural en las personas porque Dios lo puso. Dios lo puso. Por eso algo va a agarrar para creer. Algo. Y lo más inteligente que puede dar una capacitación de superación personal, cree en ti mismo. Hay más de consigo que creer en un Dios que yo me haga, porque si creo en mí mismo, yo me convierto en mi propio Dios. La gente tiene hambre de creer y va a encontrar, va a agarrar lo que sea, porque hay una necesidad innata, dice, de creer en las personas que tienen que creer. Yo no puse eso. Y de repente llega y tira el Dios de Baal. No era así, por lo que dice ahí. Le dice, oye, ¿acaso ustedes, le dice su pueblo, acaso ustedes, Joás, ustedes van a defender a Baal, a ese Dios? Si es Dios, pues que se defienda a él. Si ese es Dios, que él le cobre, pues. ¿Y qué hizo ese Dios? Nada. Es curioso, sin hacer nada, todo lo que depositaban en él, sabiendo que no puede hacer nada, corta con la iniquidad que le da. Esa es la instrucción que le da. 34 dice, entonces, también empieza ahí, entonces, se lo brinca. La versión, entonces empieza el verso 19, ese verso. Entonces, dice, el poder del Espíritu vino sobre Gedeón. Otra versión dice,
Dios habla hoy. El Espíritu del Señor se adueñó de Gedeón. La NTV, el Espíritu del Señor se apoderó de Gedeón. Pero la primera palabra es entonces. ¿Qué quiere decir esa palabrita? Entonces significa después de. Cuando hizo todo esto anterior que Dios le indicó, entonces vino el poder de Dios y se posó en él. Se metió el poder de Dios, el Espíritu de Dios se metió en él. Y ahí sí, el miedo y lo que sea que estorbaba, la historia cambia. Pero fue hasta entonces. O sea, corta con la iniquidad. Y entonces, ahora sí, Dios viene. Y algo así como si se posiciona. Así se dice, no se posesiona. Se posiciona. Posesiona. Sí, es posesión. Posiciones de posesión. Posesiones de poseer. Dios es como un guante de béisbol y lo ves y no se mueve, pues, no hace nada. Dios mete la mano en el guante y entonces tiene una función mientras, ahí está nomás, está muy bonito, ni se desgasta ni nada, porque ahora sí que ni cacha ni picha, nada, no tiene uso. Pero cuando Dios es la mano, pues, esa es la luna, no, es la mano que da vida, le da vida. Dice, después de todo esto, que él escuchó a Dios, y Dios le da la instrucción, corta con la iniquidad, lo que ha vivido, y va y tras, de arriba, todo aquello. Y entonces, después de eso, algo así como que queda una medida de libertad en Gedeón, una medida, porque lo que hace después es poner a prueba a Dios. Y en todos esos versos siguientes, como en 5 o 6 versos, a ver si es cierto, le dice, a ver si es cierto. Voy a poner esta cobija aquí y que llueva la Virgen de la Cueva, que llueva ahí nomás, que se moje la pura cobija y acá enseguida que esté seco. Y Dios lo hace. Ahora al revés, que llueva a un lado de la cobija y que la cobija quede seca. Y Dios lo hace. Gedeón pone a prueba a Dios. Oye, vas a creer, porque ese es el propósito de Gedeón. Necesito que me muestres, así como Tomás, hasta que no vea, hasta que no ponga mi dedo, mis manos en sus heridas, hasta entonces voy a creer. Y está aplicando al revés lo que Jesús dice, porque no es mirar para creer. Jesús dijo, no te he dicho que si crees, verás. Es creer para mirar, no al revés. Pero aún así, en esa prueba que Dios me permite, esto es fichado en Estados Unidos, fichado como un tribunal. Fotos así, ya no hacen falta. Y cuando llego, derrotado, fracasado, frustrado, amedrentado, posibilitado, todo lo demás, yo me encuentro. Y hago lo de Dios. Si es cierto, porque eres mío. Si es cierto que tú estás conmigo, quiero ir hacia los otros, pero no quiero cruzar gritando un cerco, esquivando camionetas verdes. Quiero ir por la puerta. Voy por la vista. Voy a caminar. No aparece. Dice, está hablando así.
hasta 25. No sé cuántos. El caso es que yo se lo platico a Ana con la intención de testificar, pues, de compartirle algo que humanamente yo no sé qué posibilidades, alguien que estudie cálculo, qué porcentaje hay de posibilidades que me dice aquella persona. Es que a veces se borra, a veces se borra. O sea, ¿qué porcentaje de posibilidad hay de que se pueda? Pues si pudiera, le voy a dar el 0.00.001% de que eso pueda pasar. No es eso. No es eso. ¿Tú crees que los libros, dependiendo los delitos, con ese tipo de antecedentes, fichados no nomás en la comandancia, sino en la cárcel del condado y luego transferido a otra prisión, y tú crees que se va a desaparecer? Oye, necesito más fe para creer en eso, a que Dios me dio su mano. Necesito más fe. Necesito más fe para creer que los changos se convierten en hombres, a creer que Dios agarró tierra, polvo y formado. Necesito más fe para creer que los changos se hicieron personas, porque los changos los sigo viendo y no se hacen personas. Hay un otro carachango, pero no, pues, los changos producen changos. Necesito más fe para eso, para creer en eso, que para creer que Dios de la nada multiplicó. Oye, ¿qué puede salir de la nada? Pues nada, pues Dios se dicta las leyes de la naturaleza y las que quiera. Por eso es Dios, porque permanece fuera de eso, de su creación. Pero pone a prueba ahí a Dios. A ver si es cierto, a ver si es cierto. Y Dios le muestra. Está bueno. Que llueva aquí, no le puedes. Ahora que llueva acá, no le puedes. Que esté seco aquí, sale pues. Tú me estás pidiendo eso para depositar mi confianza, ¿no? Con tu confianza en mí. Tú me estás pidiendo esas pruebas. Órale pues. Dios le responde. Dios le responde. Seguramente tú también y yo, como Carlos, como yo, como cualquiera, Dios en su misericordia no ve la cobardía. Ni siquiera el juicio que estaba. No es que no le interesara, no lo tomara en cuenta, sino que no respondió a eso. Necesito que tu fe crezca. Pues que llueva aquí. Pues que me den la visa. Ahí está la visa. Ahí está la visa. Oye, que pueda yo superar este estilo de vida. Que ahí está. Y Dios responde. Debería de ser suficiente. Sí. Y no es que Dios no responda ahora. Si Dios no cambia. Pero no va a responder de la misma manera, porque me va a responder de una manera que yo pueda ir avanzando, que yo pueda crecer. Ya, que León, a estas alturas, ya no me estés pidiendo que llueva aquí, que esté seco acá. Ya, tú me pusiste a prueba para poder confiar en mí, para poder creer en mí. Ahí está. Te respondí. ¿Ahora qué vas a hacer? Pues te queda muy macizo con ponerme a prueba. Pues resulta que Dios ahora lo pone a prueba a él. ¿Cuántos son en tu ejército? El capítulo 7, verso 2. ¿Cuántos son tu ejército? 32,000. Acuérdese que Dios, el propósito de Dios con Gedeón, ve y vas a pelear y vas a derrotar a los madianitas. Dice que su número era incontable de los madianitas, sus caballos y sus bestias para pelear eran incontables. No sé cuánto, qué número es incontable. Eran tantos que miraban así que no nos podemos contar. Y ellos eran 32,000. Sí, me pones a prueba para confiar en mí. Entonces ya te respondí. Lo que tienes que hacer ahora es que confiar en mí. Es que depositar tu vida en mí. Pues ¿sabes qué? Son muchos 32,000. Son muchos. Entonces vamos a vamos a disminuir el ejército, porque no vaya a ser, dijo el maestro, no vaya a ser que vayan a la pelea y ganen y luego digan, pues queremos 32,000. ¿Sabes qué? No, agárralos a todos.
Júntamelo. ¡Hey! El que tenga miedo, se vaya. ¿Sabes cuántos se van? 22,000. 22,000 se van. Y Dios dice, ¿cuántos estamos cada uno? No, pues ahí está, como la cuenta. Pues ¿sabes qué? Son muchos todavía. Son muchos. Y le pone a otra, ¿sabes qué? Llévalos al río y que tomen agua de esta forma y de los que lo hagan de esta otra manera, descártalo. De modo que el ejército, de ahí saca una película, pues, quedan 300 espartanos. Quedan 300. Y ahí sacaron legendarios y todo. Piratearon, pues. La película de ellos sacaron, ¿cómo se llama? El DVD. Lo matan, al final de cuentas, como 3,000 fechas. Leónidas o Leonidas, ¿sabes? Es un nombre viejo. Pero de ahí sacan, pues ya nomás lo hacen como se llama. Las películas, lo hollywoodean. Entonces, con estos 300 de nombre, para que no tengas duda de que fui yo el que te dio la victoria. Es humanamente imposible que 300 le ganen a 100,000. Pensando que 100,000 no se pueden contar cuando lo ves de arriba de un cerro así, digo, desde arriba hacia allá abajo los 100,000 o más, ¿no? Donde no te alcanza la vista para contarlos. Es imposible que 300. Ahora, si los 300 llevan una bomba atómica, pues ahí cambia la cosa, ¿verdad? Hiroshima y más de 100,000 en un solo día. Pues hay que armar a los 300, hay que armarlos. Versos 17 y 16. Mire las armas que Dios le da. Y dividió los 300 hombres en 3 compañías y puso trompetas, cántaros vacíos y en las manos de todos con antorchas dentro del... Oye, ¿dónde están las ametralletas? ¿Dónde están los tanques de guerra? ¿Dónde están las bazucas? ¿Dónde están las granadas? Las bombas? Para el campo, minar el campo. No. Trompeta, cántaro y antorcha. Me imagino a un madianita haciendo los centinelas ahí. Oye, ahí vienen contra nosotros. ¿Así? Y vienen bien armados. Mi general ahí viene 5,000 hombres. Y son enemigos. ¿O enemigos o amigos? ¿O qué son? Yo creo que son amigos, digo, porque vienen bien juntitos. Son enemigos. Oye, mi general, ahí vienen los de Israel. ¿Cómo cuántos? 300. ¿Y qué armas traen? No traen una trompeta y un cántaro. Con la antorcha no se veía porque iba adentro de la carne. Oye, tú solo ve, bájale. Pero en realidad no los ven, ¿verdad? No hubo alguien que los mirara, sino también hubiera hecho burla, escarnio. Pero resulta que las armas que Dios te da, ¿sabe qué representa la trompeta? Hay una tribu del pueblo de Dios que se llama Judá. Y su nombre, Judá, significa alabanza. Y en las guerras, antes de que se dividieran, el que iba siempre adelante era Judá. O sea, adelante tiene que ir la alabanza. Por eso lo primero que hacemos, oramos, cantamos, proclamamos el nombre, enaltecemos el nombre. Su nombre es Cristo. ¿Quién es el Rey de Gloria? Cuán grande es Dios, cuán grande. Proclamamos su nombre. Eso es la trompeta, esa es la alabanza, esa es la proclamación. Dios le está diciendo primero, 300, reconózcanme a mí, enaltezcan mi nombre, proclamen mi nombre.
Y después de eso dice, y les da un cántaro, una vasija de barro. Y esa vasija de barro, pues somos tú y yo, mi hermano. Somos barro. Somos hechos de barro. Somos las personas escogidas o no. Somos las personas. Somos vasos de barro. Dice la Escritura que Dios, Pablo dice, Dios ha puesto un tesoro en vasos de barro. Hay un tesoro en ti que se llama vida y es la misma presencia de Dios. Ese es, somos barro tú y yo. O sea, ¿de qué nos podemos jactar? ¿De qué podemos presumir? Si Dios dice que se pare la bomba, ya no, que se pare la bomba, o sea, no, que se pare la bomba, que se detenga el corazón y se acabó. Y se acabó. Cuando Dios lo diga, bueno, tengo que estar preparado. ¿Por qué? Porque no sé cuándo va a pasar eso. Por eso tengo que estar preparado. ¿Y cómo tengo que prepararme? Toma la trompeta, carnal. Sí, todo sale. Toma la trompeta, proclama el nombre del Señor, enaltece. Oye, no te veo igual. Dios ha sido bueno conmigo. Oye, ¿cómo lo hiciste si yo te veía? Nomás me le puse de pechito a Dios. Pero si eras así, te acobardabas, estabas escondido. Sí, pero Dios me encontró en esa cueva. Dios me encontró. ¿Y qué hiciste? Rompí con mi antepasado, con la iniquidad. Oye, Dios es bueno. Él es el protagonista. No soy yo. Por eso hay que proclamarlo a Él. Lo que hay en mí. Oye, tengo que darle reconocimiento a Él. ¿Quién va a pensar de? Por eso la espada no le llaman la palabra, porque es un arma de guerra. Un cántaro, una vasija de barro. Y adentro de la vasija, una antorcha encendida. Ese es el tesoro. La luz. A eso Jesús dijo, yo soy la luz. El que esté conmigo, el que ande conmigo, el que se junte conmigo, no va a andar en tinieblas, no va a andar en oscuridad. Va a saber por dónde va. De otro modo, puede ser medio gris oscuro si quieres, en lo mejor de los casos. Pero nunca luz. Oye, pero ¿cuánto tiempo o cómo? La luz de la aurora dice que los justos, los hijos de Dios, los que deciden creer en Él, depositar su confianza en Él, son como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Esto que puedes ver ahorita, aquí, sin luz y eso, no era a las 3 de la mañana, 4:30 empieza a mirarse, de modo que nuestro crecimiento tiene que ser así, cada vez ir teniendo más luz, crecer, de modo que llegue un momento donde vea tan claro que la luz sea suficiente, que cuando venga algo en contra, que cuando venga algo intentando quitar, derribar lo que Dios ha puesto, lo pueda detectar fácilmente y acudir a la fuente correcta o a las armas que Dios ya me ha dado, en las que he sido ejercitado. Eso es. La luz es el trompeta, cántaro y antorcha encendida. Porque ¿de qué sirve? ¿De qué sirve un carro si no se maneja? ¿De qué me sirve? ¿De qué sirve un teléfono? Cuando lo único que sé es, aquí se contesta, aquí se cuelga. Y traigo el iPhone 28. Traigo algo más. Hasta el que no sale todavía lo traigo. Lo más avanzado, tecnología. Y resulta que tengo que levantarme a las 5 de la mañana porque apenas a esa hora alcanzo a llegar y me quedo dormido. Y me levanto tarde. O me estoy despertando cada rato. Oye, ahí trae ese aparato. Un despertador. ¿De qué sirve? ¿Y cuántas cosas más traen? ¿Cuántos pasos diste? ¿Cuántos latidos de tu corazón? ¿Y cuántas
calorías y cuántas hidrocarburos y combustible. ¿De qué me sirve? ¿Para qué quiero un aparato de la tecnología de punta si lo único que sé es estar y colgar? Cuando trae un chorro de funciones, ¿me va a ser útil? Sí, claro que sí. Claro que sí. Es como un carro, pues. Si no sé manejar, si ni siquiera sé que trae un motor y se enciende, pues lo voy a empujar, ¿verdad? Y va a haber partes parejas donde va a estar fácil empujarlo. Es más, va a haber otras de bajadito donde me puedo subir y pegar a vuelo, pero va a haber otras cuesta arriba donde no voy a poder, pues. Por eso necesito ser enseñado, adiestrado a usar las armas, porque Dios nos ha puesto en un ejército. Pertenecemos a una milicia. Malicia, dijo Capilla, en una milicia. Desde en esa milicia hay guerra, hay pleito, hay golpes, hay heridos. No es que nadie vaya a atravesar o que nunca vayas a atravesar situaciones que te van a doler. No, eso es de regla. Imposible es que no vengan. Imposible es que no vengan las broncas. Pues Dios les da estas herramientas. ¿Hiciste a prueba? ¿De dónde? Órale, pues. Ya confías en que ya te mostré, ¿no? Ya te demostré que yo va aquí, que se seque allá y al revés y todo, ahí está. Ya no tienes nada que te justifique no depositar tu confianza en mí. Ya no hay. Ahora vas a creer en mí, sale. ¿Veis? De arriba, el Dios de tu Padre, sale. Retumba. Ahora, tráeme tu ejército. Quita todos estos 30,700, que se vayan y déjame estos 300, con 300 sí. Y los tanques de guerra, aquí están, trompeta, cántaro y antorcha, esas son tus armas. Con eso no hay enemigo que te pueda hacer frente, no hay. Pero la historia no termina ahí. Gedeón les dice, versos 17 y 18, algo que bandea Gedeón, algo que bandea Gedeón, no contó definitivamente con lo que Dios le dijo, y les da la indicación, vamos a ir sobre el enemigo, y hagan lo mismo que yo. Bueno, en el anterior, vamos a ir, en el 16, la trompeta, el cántaro y la antorcha, todos, ¿verdad? Y Dios y puso trompetas y cántaros vacíos en la mano de todos ellos con antorchas dentro de los cántaros. Mírenme, como yo le haga, ustedes le van a hacer. Y hagan lo mismo que yo. Y cuando yo llegue a las afueras del campamento, como yo haga, así harán ustedes. 18. Cuando yo y todos los que estén conmigo toquemos la trompeta, entonces también ustedes tocarán las trompetas alrededor de todo el campamento y digan, ¿por quién? Por el Señor. Hasta ahí, Gedeón. Hasta ahí, déjala. Por Dios. Sí, y por mí también. Oye, si no estamos jugando al campo chutado. Por Dios y por Gedeón, dice ya, vale. También querido chaval. ¿Cómo que por él, cuando le agregas algo a Dios? O es él o no es. Él mismo le está diciendo, cuando vayamos sobres, agarren las armas, y luego griten, por Dios, por Gedeón, así como Rodolfo Calatino casi se pone lo mismo. Casi te sale eso. Soy tan guapo, soy tan precioso, hijo. O sea, Dios nos va a ayudar en esto, sí, pero mi liderazgo y la estrategia que yo, cállate, marihuano, ¿cuál estrategia? Si Dios te está diciendo cómo. Dios te está diciendo cómo, y aún así, Él se adjudica
todo el avance que has tenido, la vida misma que tienes es por Él. Porque no ha querido que se acabe tu vida todavía. Es por Él, nomás por Él. Nomás por Él. Y pues todo el rancho pues le sigue, rollo. Van sobre el enemigo. Me imagino a Dios ahí mirando toda esa escena. Van y pelean. Los hacen huir. Se arma todo el asunto. Y ganan. Porque Dios no deja hacer ahí. Ganan. Salen huyendo. O sea, cuando ellos van sobre el pueblo enemigo, tocan la trompeta. Dice, cuando toquen la trompeta, todos van a tocar la trompeta y van a quebrar el cántaro. Entonces, vamos sobre esto. ¿Se fija la enseñanza ahí? Cuando proclames su nombre, enalteces tu nombre y quebrantes el barro y mueras a ti, entonces la luz se va a mirar. La luz ahí estaba en Gedeón, pero Gedeón no la dejó brillar, no dejó alumbrar esa luz, se alumbró a sí mismo. Parecía que había quebrado o puesto a la orden su carne, sometido su ego, su yo, su altanería, su autosuficiencia. Eso es el cántaro. Hay que quebrarlo. ¿Para qué? Para que la luz se vea. Para que la antorcha encendida se vea. Que no te vean a ti, que no me vean a mí. Que vean la luz que está en nosotros. Y el enemigo no puede contra eso. ¿Sabes qué provocó eso? Se confundieron los madianitas, todo el pueblo enemigo, y se empezaron a matar entre ellos, a pelear entre ellos, y los que pudieron pues salieron huyendo. ¿Por qué se asustaron? Con una trompeta y con una antorcha. Así, sí, pero la antorcha no se veía. ¿Qué tenían? La antorcha siempre estuvo ahí. Aunque estaba escondido en una cueva, todo miedoso, la antorcha estaba ahí, estaba encendida, pero él no la veía ni dejaba que se mirara. ¿Por qué? Si Dios hubiera estado aquí, no estuviéramos pasando esto. Si Dios de veras, mira cómo estamos. ¿Cuál valiente, cuál esforzado? ¿Qué no estás viendo que estoy escondido? Si Dios, y el cántaro está completo, está entero, no se ve a Dios. Porque está lo que él piensa, lo que él cree, lo que él deduce. Hasta que Dios viene y le dice, está mal, tú eres valiente, tú eres esforzado. Es que mira todo miedoso, tú te ves así, tú piensas de ti eso. Pero lo que yo veo en ti es valentía, es esfuerzo, es un guerrero, es un hombre donde el poder de Dios se pone y el barro se quiebra para que la luz de él se vea. Eso es lo que Dios ve, pero tengo que quebrar esa vasija. Tengo que morir al barro, a la carne. Tengo que someterla para que la luz de Dios se vea en mí y otros vean eso. Y cuando la gente vea eso, tenemos más de lo que Gedeón. Es que Dios, y yo también he puesto de mi parte, es Él nomás. Le ganan al enemigo, lo vencen. En el verso 22, 8:22. Hay toda una historia antes de eso. 8:22. Hay toda una historia antes de eso. Lo que sucede cuando los derrotan, todo lo que pasa. Entonces, los vencen y el pueblo le dice a Gedeón, ¿sabes qué, Gedeón? Queremos que tú seas el rey. Queremos que tú y tus hijos nos gobiernen. O sea, esto que ha pasado no puede ser de otra forma más que algo más que tú interviniendo en esto. Porque ¿quién va a vencer con esas armas? ¿Sabes qué? Dirígelos tú y tus hijos, dirígelos. Y Gedeón dice, no, ni yo, ni mis hijos. El Señor, Dios, es el que va a reinar. ¡Qué respuesta! ¡Qué respuesta! Oye, pero ¿en dónde está el trato que Dios tuvo con Gedeón para
quitar esa área donde Dios y Gedeón. Por Dios y Gedeón. No veo aquí donde Dios haya tratado. Oye, hay algo ahí todavía. Ese final parece la historia de Disney, ¿verdad? Un final feliz. Oye, tú gobiernas sobre nosotros y la falsa humildad. No. Ese era Dios el terreno. Es cierto. Él ya se había adjudicado de alguna manera, en alguna medida, la victoria que acababan de tener. No únicamente se la había adjudicado a Dios, no había sido únicamente por Dios. Él traía todavía eso. Porque la historia no termina ahí. En el verso siguiente, cuando les dice, Dios va a reinar. Pero ¿saben qué les voy a pedir ahora sí? Vamos a levantar una ofrenda. ¿Quién puede dar bien? Levanten los que pueden dar bien. Y después los que pueden dar 500. que no suena. Y después los que pueden dar 100. De modo que nos vamos a los que pueden dar hasta $1. Eso es lo que hace este vato. Oye, ya dijiste que Dios va a reinar. Dios no va a pedir eso. ¿Saben qué dice? Los anillos, los aretes, los que tengan una prenda de oro, suelten. Huya de ese lugar. Incluyendo aquí, si en algún momento que Dios nos libra de todo eso, salimos por esas cosas raras. Les pide oro. ¿Y sabe qué hace con ese oro? Una bata, un efod de oro. Y de alguna manera, eso, esa palabra, pero así es. Esa versión de prostituir es lo más acertado a lo que el pueblo de Dios hace, porque el libro de Jueces empieza así. No había rey, no había quien gobernara, cada quien hacía lo que quería, como le parecía. Y Dios dice, los entregaba al enemigo. ¿Qué ha hecho Dios? No. Es el Padre protegiendo, estorbando, para que vuelvan a Él y se volvían a Él en la crisis, en la tragedia, y Dios los liberaba, levantaba a alguien más, y luego se apartaban de Dios, y otra vez los hacían esclavos, y otra vez. El prostituirse, la peor ofensa que le puedo hacer a mi esposa es teniendo mi esposa. Es que vaya y me haga una amante. Dios, de alguna manera, buscando ilustrarnos que lo peor que pueden hacer Dios es diciendo, teniendo a su Dios, a su marido, a su esposo, ustedes se prostituyen y se hacen otro Dios, se pintan piedras. ¿Me suena eso? Que se pinten piedras. Agarre carretera y van a encontrar un chorro de piedras pintadas, unas negras y otras de colores, y se prostituyen. O sea que Dios está diciendo, es lo peor que me puedes hacer, teniendo un proveedor total, pleno para ti, para tu familia. Vayas y te busques otro proveedor cuando no lo vas a encontrar. Se prostituyeron ante eso que Gedeón hizo con el oro. Todo Israel se prostituyó allí y esto vino a ser ruina a Gedeón para su casa, porque primero el pueblo y él no quiso gobernar. Si él hubiera dicho, si Dios es en mí, le adoramos. Oye, pero tú dijiste que gritáramos por Dios y por ti. A mí no me extrañaría que aceptaras un puesto y que fueras tú nomás hasta que quitaras a Dios. Porque tú tienes inflándose, aunque Dios sea el que reine. Mentira. Si Dios es el que va a reinar, ¿para qué quieres construir con Dios? ¿Para qué vas a provocar que el pueblo se prostituya y siga a otro Dios? Eso fue lo que siguió. Y se repitió el ciclo que se venía repitiendo desde el principio.
Ese es Gedeón. Ese no es Jesús. Ese es Gedeón. Tú vas a ver a Sansón en esa historia. Y tú vas a ver, pero ese no es Jesucristo. El Rey de Gloria. Su nombre es Cristo. Su nombre es Cristo. ¿Y qué es lo que tengo que hacer? Lo mismo que le dijo a Gedeón y que le dijo a un chorro que tú vas a encontrar ahí, es: tienes que morir a ti. Y la máxima es que Jesús también dijo: toma tu cruz cada día. Tienes que morir. Si el grano de trigo no muere, si no mueres, yo no puedo ser en ti. Morir quiebra el cántaro, quiebra la vasija de barro y deja que sea yo la luz que brille en ti. No hay enemigo que te pueda hacer frente. Rompe con la iniquidad. No estás destinado a repetir patrones de generaciones anteriores. Tú puedes tener la plena libertad de decidir correctamente. Y lo único que te va a llevar a eso es que mueras a ti, a que el barro sea quebrado. Y vas a ver lo que se va a mirar. Por supuesto que soy el primer beneficiado de esto. Claro, porque primero me va a alumbrar a mí. Pero esa luz la van a ver los demás. Es imposible, porque no se enciende. ¿De qué sirve esa lámpara si la vamos a poner debajo de las sillas? Si la luz va a salir a flote, no la voy a esconder. Voy a proclamar su nombre. Voy a quebrar la vasija de barro. Entonces, la antorcha encendida se va a ir. Después que murió Gedeón, verso 33, mira lo que dice con estos hermanos. Después que murió Gedeón, los israelitas, otra vez, como si Gedeón no hubiera existido, otra vez. Por eso yo le decía al principio, ¿es importante que se llene? Sí. ¿Es lo más importante? No. ¿De qué sirve que se llenen si cuando salen vuelven a lo mismo? ¿De qué sirve? Usted ve los evangelios y están tantos ejemplos donde los amó. Pues bueno, no se volvió a saber de él. El trabajo de Dios en nosotros, para nosotros y para ustedes, es que tú no te conformes con asistir, con cumplir. Es que saliendo de aquí no vuelvas a lo mismo, que no se repita, porque murió Gedeón y valió. Se volvieron a prostituir. Y a nosotros nos sucede a cada rato. Atendemos situaciones y usted no ve personas aquí porque ya se les resolvió la crisis. ¿Y qué hicieron? Volvieron a lo mismo, a prostituirse, se convirtieron en su propio Dios. Ya no necesitamos porque ya salimos de la crisis. Ya no están, de repente van a venir y se van a ir. ¿Estamos emitiendo un juicio? No. Los bendecimos a esos. Y a los que llegarán, y a los que se irán y no se quedarán, los bendecimos. No tenemos licencia, permiso para maldecir, no. Pero tenemos la responsabilidad de enseñarle esto que está escrito aquí, para que no te conformes y no vuelvas a lo mismo. Hasta que esté en otra crisis, porque Dios les permitía, pero de aquí que llegaba la otra crisis y la otra tragedia, habían muerto un montón por la esclavitud anterior. ¿De quién me dice que voy a estar a la siguiente? No sé. Ahorita aquí estamos. Y nosotros debemos de multiplicarnos. ¿Cómo? Saliendo y no regresando a lo mismo. No regresando a lo mismo. Sí, más o menos. ¿Verdad? Está muy claro el asunto, ¿no? No hay nada forzado siquiera. Nada. Así clarito.
Yo necesito que se lleve eso y lo mastique, y lo mastique, y lo mastique, y lo traiga, y lo lea, y oye, rumiar, le llaman la palabra esa. Meditar es sinónimo de rumiar, lo que hacen las vacas, no sé cuántos estómagos tienen, que van y le echan, y luego van y se echan a una sombra, y lo vuelven a sacar, lo mastican y lo vuelven a eso. Traerlo ahí, meditarlo, traerlo ahí. Entonces Dios puede traer la antorcha encendida en un cobarde, en alguien que piensa que no cumple su papel como hombre en la familia, en alguien que se esconde, en alguien que ya duda de Dios y que piensa que Dios sí puede. Ahí está. Y Dios lo que espera es que el cántaro se quiebre. Pedrón tenía que ver puesto esta instrucción por haber quebrado primero en su vida para morir a él. ¿Cómo se le entiende? Pudiéramos tomar mucho tiempo hablando, ¿por qué no viene? ¿Por qué no viene? Y desatender a lo que sí viene. Es para los que vienen. No es para que tú puedas pensar ni qué cosa. No es para que tú puedas pensar si hubiera estado fumando. Puedes mostrar que está la grabación. Pero ahorita, para nosotros, es para nosotros. Oramos. Pero que Dios haya dado, no sé qué medida pueda permanecer, quedarse en ti, y qué medida puedas traer saliendo de aquí y meditar y pensar, volver a pensar y comprobar con la escritura, oye, eso es completa. No sé qué se escriba nuevo en tu corazón, pero mi deseo, pues es que eso no se borre, pues, que sea como un tatuaje, que permanezca, que quede y que nos lleve a romper las áreas que no he vendido, porque es como un cántaro con muchos cantaritos adentro y quedan vasitos de barro adentro que no se quieren, porque esto no lo suelta, porque esto que se quiere, y Dios dice, debe romperse, porque adentro hay luz. Si no se rompe, están oscuras en esa área necesaria. Padre, gracias esta mañana. Gracias, Señor, porque tú nos enseñas, no hay manera de llegar a otra conclusión. Y podemos decidir esta mañana que donde hemos llegado, que lo que hemos alcanzado, que lo que nuestra vida ha sido transformada, podemos decidir que ha sido por ti, pero también con la ayuda mía. Pero también podemos decidir que tú eres el único que merece el reconocimiento y toda la honra, que únicamente a ti te debo. A ti te debo. Lo que ha sucedido en nuestra vida ha sido por tu misericordia. Tú no te olvidaste de mí, aunque estuve acobardado, escondido, peleado contigo, tú no te olvidaste, permitiste que esa luz estuviera todavía en mí, pero tenía que morir, tenía que quebrar esa vasija para que tu luz estuviera. Así
Así que esta mañana, Señor, en el nombre de Jesús, no tenemos más que bendición que tú nos respaldas, Señor. Bendición, Señor, para cada uno de nosotros. Bendición y la victoria, como le dijiste a Gedeón. Ve tú, porque yo te envío, porque yo voy a estar contigo. Ve, porque yo voy a estar. Decídete, porque yo voy a estar en esa decisión. Y en el resultado, si es algo que está dentro de mi voluntad, lo que decides, yo voy a estar en esa decisión. Yo voy a estar contigo, Gedeón. No soy suficiente, pero decide de una manera correcta. No te adjudiques lo que no te corresponde. A Dios únicamente, a Dios sea la gloria, porque es un Dios celoso. O tiene el primer lugar o no tiene ningún lugar. Ese es el Dios de la Escritura, ese eres tú, Señor. Gracias, Señor. Donamos algo de manera de oración. Hacemos nombres Cristo. Ese es su nombre. Jesucristo. Si hay alguna manera de iniciar una oración, lo identificamos como los atributos de su nombre. Ese es su nombre. Ese es su nombre. Eso es su nombre. Él es el Rey poderoso. Ese es el Rey de gloria. Santo. Si le reconocemos a Él en este canto, con poder, majestad, santo y sin medida, es santo y sin medida, Rey de amor, eres tú, eres el Rey de amor, el Señor de cielo y tierra, el único Dios y el único Creador. Resplandece primero para nosotros y luego para el mundo. Bendecimos a estas personas, Señor, a nuestros hermanos, a nuestros amigos, a nuestra familia. Los bendecimos en el nombre que es sobre todo nombre, en tu nombre, Jesús. Y que esta semana
podamos ser testigos fieles de lo que tú estás haciendo. Gracias por tu amor, gracias por tu presencia.